El día de hoy este jueves vamos a hablar sobre un caso clínico que remarca la importancia de conocer el perfil farmacogenético durante el tratamiento de TDAH. Entonces, pues bueno, como manera de resumen, hay que aclarar pues qué es el TDAH. Son las siglas para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este es un desorden común durante el neurodesarrollo y comportamiento. Los principales síntomas que presentan las personas con TDAH es que tienen atención limitada, hiperactividad y también son muy impulsivos, carecen de sentido común. Normalmente los medicamentos prescritos para el tratamiento de TDAH son neuroestimulantes. En niños principalmente se ocupa el metilfenidato. Este fármaco evidentemente va a tener ciertos efectos adversos, los cuales se caracterizan por ser agitación, dolor de cabeza y estómago, insomnio y pérdida de apetito. Y bueno, también mencionan que los niños que no tienen un acceso a un análisis farmacogenético tienen únicamente el 60% de probabilidad de tener un tratamiento efectivo a largo plazo. Entonces, pues bueno, sin el uso de las posibilidades se reducen cerca de la mitad. Y bueno, ¿qué es lo que nos va a permitir conocer o tener el acceso a un análisis farmacogenético? Pues va a ser que vamos a obtener el perfil individualizado de metabolismo del paciente. Esto quiere decir la forma en la que va a metabolizar los fármacos de interés. En este caso, los principales genes o los que más se marcan son las isoformas del citocromo P450, que se van a nombrar CYP2D, CYP2C19 y CYP2C9, ya que estos genes son altamente polimórficos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a encontrar una forma o diversas formas del mismo alelo, que son como formas alternativas de un gen, en el mismo locus, que es una posición específica del cromosoma. Entonces, estos genes pueden estar cambiando y por eso son altamente polimórficos, por lo que se estudian principalmente porque son los encargados del metabolismo. Entonces, del metabolismo de fármacos. Como podemos ver, del 20 al 50% de los medicamentos antidepresivos y antipsicóticos son metabolizados por justamente estas isoformas del citocromo P450. Y principalmente el CYP2D6 metaboliza bastantes psicotrópicos utilizados en el tratamiento de TDAH. Entonces, permitir conocer la actividad, como sea, ya sea aumentada, reducida o normal, de las isoformas de los citocromos, nos va a permitir categorizarlas en 4 formas diferentes. El metabolismo rápido, que quiere decir que hay duplicaciones de los genes funcionales. Normal, que significa que va a ser homocigoto para alelos funcionales. Esto quiere decir que va a tener los dos alelos presentes van a ser funcionales. Intermedio, que va a ser heterocigoto con un alelo deficiente. Esto quiere decir que va a tener un alelo funcional del gen y un alelo deficiente, o homocigoto para alelos deficientes. Esto quiere decir que va a tener los dos alelos deficientes del gen. O que tenga un metabolismo lento, que hace referencia a que es homocigoto para alelos disfuncionales del gen. Entonces, pues ya hablando un poco más del caso que vamos a presentar el día de hoy, pues bueno, es un niño de 6 años, el cual el estatus clínico fue presentado por su profesor y sus abuelos. Entonces, pues presentaba justamente, ¿no? Hiperactividad, era desobediente, atención deficiente. Entonces, pues bueno, acudieron con un especialista, el cual determinó por su estatus mental que pues es medianamente impulsivo, no respondía a las preguntas verbalmente, solamente movía la cabeza para responderlas, pero sí tenía un contacto visual con las personas. Su promedio IQ se encontraba abajo del promedio normal para su edad, con 84 puntos. También se marca que sus habilidades no verbales eran mejores que sus habilidades verbales, como pues no respondía a las preguntas, ¿no? Solamente movía la cabeza. También era capaz de observar y analizar y seguir patrones, sin embargo, le faltaba la habilidad para análisis de imagen. Su concentración pues era bastante dispersa y solamente hacía lo que pues le interesaba a él, ¿no? Entonces, su estado de
era más atrasado en las habilidades sociales, no podía socializar con personas de su edad y pues aparte sentido común y juicio. Entonces, se le diagnosticó TDAH con retraso en el desarrollo del lenguaje y como principal tratamiento se le recetó 5 miligramos de metilfenidato 2 veces al día, uno en la mañana y otro durante la tarde. Entonces, pues bueno, el paciente recibió su primera dosis a las 7 a.m. y la segunda a la hora del almuerzo. Quien se la dio fue su profesor. Sin embargo, pues su profesor, quien era quien convivía en este momento, reportó que el paciente, después de empezar el tratamiento, presentó un aumento en su desobediencia, era más travieso y su familia notó que iba a dormir, bueno, no podía dormir antes de la medianoche, cuando su horario normal era alrededor de las 8:30 p.m., además de que tenía pues falta de apetito, ¿no? Como lo mencioné al principio, pues son las principales muestras de una reacción adversa por el metilfenidato. Entonces, pues la familia suspendió el tratamiento. Acudieron con un farmacólogo, quien les indicó que la presencia de los efectos adversos era debido a una dosis más alta. Entonces, pues les recomendó administrarle únicamente al día media tableta de 10 miligramos y pues las reacciones adversas continuaron, se volvió más travieso y tenía también muchas dificultades para dormir. Entonces, la familia volvió a suspender el tratamiento y acudieron con un psiquiatra, el quien le recetó 0.5 miligramos de aloperidol y 10 miligramos de imipramina antes de dormir. Al principio el paciente presentó una buena respuesta, sin embargo, después, unos cuantos días después del tratamiento, pues volvió a ser más inquieto, impulsivo y también no podía dormir. Entonces, la familia volvió a tener la suministración de estos dos fármacos. Entonces, pues, como les llamó mucho la atención, decidieron realizarle un análisis farmacogenético y se genotipificaron únicamente 3 genes, las 3 isoformas que mencioné al principio del citocromo P450, CYP2D, CYP2C19 y CYP2C9. Entonces, pues bueno, aquí vemos los resultados que se obtuvieron del paciente, donde para CYP-C19 y CYP-2C9 es un metabolizador normal. Eh, Sin embargo, para CYP2D6 es un metabolizador intermedio. Este fenotipo que tiene el paciente, bueno, que presenta el paciente debido a su genotipo, puede explicar su reacción o la reacción tan exacerbada que tuvo al metilfenidato, aloperidol e imipramida, ya que son fármacos que principalmente se tiene reportado que son metabolizados por el citocromo CYP2D6. Entonces, basándose en este resultado que se obtuvo, se pudo hacer un reajuste de la dosis que se le había otorgado al paciente principalmente y se le redujo a 2.5 miligramos de metilfenidato, además de que se eliminó la dosificación de aloperidol e imipramida. La reducción de la dosis se debe a que debido a su fenotipo de metabolizador intermedio, la concentración sanguínea se mantenía más alta de lo que era esperado, a pesar de que la dosis que le fue recetada pues era acorde a su edad y a su peso y estatura y demás consideraciones. Y además, extra, se le pudo otorgar a la familia una lista de fármacos que son sustrato de CYP2D6 para evitar su administración al paciente o en caso de que sea necesario, pues tener en consideración que puede ser posible que la concentración del fármaco en sangre va a durar un poco más para hacer este ajuste de dosis y que no presente reacciones adversas. Entonces, pues bueno, como mencioné anteriormente, a pesar de que el paciente se le prescribió una dosis adecuada a su peso y edad, la ineficiencia del fármaco tenía una raíz genética. Entonces, también se han reportado casos similares donde la prescripción de metilfenidato a pacientes que tienen un fenotipo de metabolizador rápido, esto quiere decir que la concentración sanguínea va a durar menos de lo esperado, pues desarrollan hipertensión debido al tratamiento y esta se elimina luego de que se quita el tratamiento. Entonces, pues justamente aquí llegamos a la importancia de conocer el perfil farmacogenético, ya que nos va a permitir un ajuste de dosis, con lo cual los pacientes pueden tener pues un mejor estilo de vida y desarrollarse de forma más, pues dentro de lo que cabe normal. Además de que conocer que tiene un genotipo, que le va a dar paso a un fenotipo
de metabolizador intermedio va a permitirle conocer a futuro qué fármacos debe de evitar debido a que justamente la forma en la que metaboliza estos fármacos. Por lo que, bueno, los análisis farmacogenéticos nos permiten otorgar una terapia mucho más personalizada y que se va a adecuar a las necesidades de cada paciente basándose en sus genes. Y bueno, en este caso, en la prueba que ofrecemos aquí en GeneTest Pharma, no solo van a analizar genes asociados a las isoformas del citocromo P450, o en este caso esas 3 isoformas que se mencionan en el paciente, sino también van a analizar otros 22 genes relacionados con el metabolismo y respuesta a diferentes fármacos, con los cuales nos permite tener todavía un perfil mucho más amplio de las necesidades farmacológicas que pudiera tener ese paciente que estuviera interesado en conocer pues la forma en la que metaboliza los diferentes fármacos. Entonces, pues justamente, ¿no? Se recomienda tomar a consideración la variabilidad individual en la respuesta para conocer los efectos adversos en fármacos o posible ineficacia de ellos. En este caso, se hizo mención de un caso de un niño con TDAH. Entonces, la implementación de los análisis farmacogenéticos permite a los médicos tener una información, pues la cual debe ser revisada evidentemente para tener una guía para buscar el mejor tratamiento. Y además, pues tener información al respecto de cómo el metabolismo está influyendo, los genes están influyendo en el metabolismo de los fármacos, va a permitir evitar efectos adversos durante la implementación de esto. Y bueno, aquí les presento la bibliografía de donde tomé el caso clínico. Y eso sería todo. Si alguien tiene alguna